Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Palabra de Rudolf Steiner. Gracias una vez más por acompañarnos en este espacio. Y hoy tenemos a nuestro querido amigo doctor Sergio Pereira Vitale, que nos acompaña una vez más. Él, hay que recordar que él es médico cardiólogo, homeópata unicista y también médico antroposófico, que es creador del grupo de Facebook Antroposofía para Todos, que ya tiene 18.500 seguidores. Y bueno, también coordina grupos de estudio y especialización de antroposofía. Así que primero que nada, gracias por aceptar esta invitación, Sergio. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes, el agradecido soy yo y bueno, contento aquí de haber sido convocado y para hablar lo que necesiten. Muchas gracias. Pues gracias por ayudarnos a entender un poquito algunas cosas que nos parecen muy importantes y que no nos podemos olvidar. Ya sé que estamos viviendo cosas intensas, Ujú, pero pues te he invitado para hablar de un tema que al menos a mí personalmente me encanta, que es el tema de los sueños, porque los sueños son algo que me parece tan personal y tan que está escondido, que sabemos tan poco de los sueños. Es ujú. como, sí, a veces hasta puedo decir que es algo íntimo, ¿no? Que solamente tú puedes entender tus sueños. Pero bueno, vamos a empezar con esa similitud que existe entre los sueños y la muerte. Ajá, muy bien. Bueno, es muy característico de la vida de todos y cada uno de nosotros la posibilidad de soñar. em, que por ahí pasemos una noche sin que tengamos ningún sueño, no quiere decir que no lo hayamos tenido precisamente, sino que sí, lo que pasa es que en una de esas no lo estamos recordando. Y si quieres ir por el tema de comparar entre la vida y la muerte, digamos que hay un punto en común allí, ¿no? Un punto en común muy importante, muy interesante, y es que bueno, para ir directamente al tema, que cuando uno deja este mundo, eh, por supuesto, se va haciendo un proceso gradual, ¿no? Uno no se va inmediatamente, sino que comienza a irse. Eh, lo primero que se pierde es la capacidad o la posibilidad de pensar. O sea, que, digamos, el cerebro, que es como una especie de antena captadora de pensamientos, ya no puede funcionar como lo tenemos aquí en la vida, y entonces no hay pensamiento. Pero, y aquí viene la similitud, pero sí hay imagen. Entonces, y esto está descrito por muchas personas que han pasado precisamente por lo que se llama experiencias cercanas a la muerte. Eh, Comienza una sucesión de imágenes impresionantes. Eh, Prácticamente el proceso de morir eh, se caracteriza por un sueño inmenso, un soñar inmenso, eh, que aparentemente no tiene final, porque la sucesión de imágenes por las que se pasa eh, es muy intensa. Y una de las cuestiones, digamos, que están también descritas por los que han pasado, digo pasado porque en realidad, bueno, se llegaron hasta ese punto y volvieron, evidentemente, por eso está manifestado, ¿no? Es ver las imágenes de la propia vida, o sea, tener este sueño de la propia vida en forma retrospectiva, o sea, desde la última imagen de lo que acaba de acontecer hasta ese momento, hasta el primer momento en el cual uno nació, llegó a este mundo. Entonces, ir por ese camino, ¿no? Ir por el camino de que el soñar es un acto enigmático, yo diría, porque codifica una sucesión de imágenes que en lo simple, en lo cotidiano, en lo de cada noche, muchas veces nos cuesta mucho poder interpretar. Y
por tu pregunta, entonces, en cuanto a la similitud, es que justamente en el momento que nos morimos, nos ponemos a soñar. Y ese ponerse a soñar es de un tiempo, de una duración impredecible. En realidad, eh, mucho tiempo. Algunos dicen un tercio de todo el tiempo que uno vivió. Por ejemplo, si uno se muere a los 100 años, podría llegar a estar con imágenes casi 30 años. Así que si hay o no hay similitud, bueno, es así. Y esto se describe por la salida y la llegada a una instancia que se denomina, ustedes la pueden buscar porque es una palabra sánscrita, una palabra que significa, que se dice kama loka. O sea, esto es la percepción en imágenes de todo aquello que pasó en cada uno de los momentos de la vida y uno, comillas, no estuvo presente. Por ejemplo, ahora que estamos hablando, ahora que ustedes están escuchando, están pasando muchas imágenes, pero no las podemos percibir. Ahora, cuando estemos en esa instancia, todas esas imágenes que ahora están aconteciendo, como si estuvieran en otra dimensión, pasando por esa dimensión, que precisamente es salir de este mundo, pues ahí se captan, se ven y se pueden percibir. Bueno, y eso que dices me recuerda un poco a alguna frase que leí en un libro de Steiner donde él dice que incluso despiertos seguimos soñando. Pareciera que no, o sea, pareciera que solo soñamos mientras tenemos los ojos cerrados y hemos desconectado del cuerpo. Pero me impacta cuando él dice eso porque es como si con los ojos abiertos, a lo mejor si hacemos un ejercicio de concentración, somos capaces de ver esas imágenes que están pasando aún, ¿no? En nuestra mente. Ujú. Y, Bueno, para hacerlo más simple, eh, justamente o con los ojos abiertos o quizás cerrando los ojos, para empezar en algún acto meditativo, pueden venir pensamientos y pueden venir imágenes. Algunos describen imágenes hasta muy bonitas en meditaciones, bien profundas, bien guiadas o, bueno, bien acompañadas con una buena esencia o con alguna buena música. Uno puede percibir eso. Entonces, sí, en el momento en que uno está en la vida común, también están esas imágenes, y quizás si la imagen tuviese que decirnos algo, y esto es uno de los puntos más importantes, lo cual querría remarcar, porque cuando uno sueña, inmediatamente, bueno, si el sueño es algo, no sé, muy, muy intenso, muy reiterado, puede ser que uno se vea tentado de ir hacia una buena biblioteca o una buena librería a ver para encontrar el libro de la interpretación de los sueños. Entonces, eh, como habías dicho tú muy bien hace un momento, el significado de ese sueño está en cada uno, o sea, eso uno no lo puede encontrar prácticamente en ningún lado, o sea, no está escrito. Pero lo que quería decir era esto. Si el sueño tiene algo importante para decirnos, entonces ese sueño se va a reiterar y quizás aumente mucho la intensidad de la imagen hasta que sea algo, bueno, innegable, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, con algunos de mis pacientes me ha pasado, eh, y esto ahora inmediatamente algunos de ustedes que están escuchando se van a dar cuenta de lo que digo. Me ha pasado de que, bueno, justamente tenía que ser algo muy importante, por ejemplo, estar frente a una casa antigua, ¿no? Tenía que ser algo muy importante lo que tenía que captar de ese momento, porque en ese momento la persona, eh, aunque tenga los ojos abiertos, capta una imagen como que ese lugar le está comunicando algo, o sea, se pone a soñar con los ojos abiertos. Y esto que capta y esto que viene desde el pasado, por supuesto, es lo que algunos llaman el déjà vu. El déjà vu es una experiencia reiterada,
a lo largo del tiempo, pero de alguna circunstancia ya vivida. Entonces uno de repente va a un lugar. A mí me ha pasado, por ejemplo, aquí al lado de Argentina hay un país que se llama Uruguay. Entonces, cuando uno va para Uruguay, especialmente a mí me ha pasado, por ejemplo, por la zona de Piriápolis, la primera vez que llegué a Piriápolis y vi una construcción de hace muchos años, yo no podía creer estar frente a ese lugar. Me parecía algo muy, muy intenso, ¿no? Muy, muy llamativo. Y bueno, quizás tenga que ver con mi historia anterior, no sé si mi vida anterior o seguramente, o en algún lugar, algo tiene que haber quedado tan fijado como para que semejante instancia me quiera buscar o me quiera convocar de esa forma, ¿no? Entonces, esa es una de las maneras. Y la otra manera, donde la imagen nos viene a decir algo, pero muy importante y que tiene que ser instantánea la comprensión, es cuando uno viene con una premonición de que algo puede llegar a pasar. Entonces, está por llegar a una esquina y de repente percibe, como si fuese una imagen medio extraña porque no la ve con los ojos, sin embargo la imagen se presenta, percibe como que puede haber una situación de riesgo, de peligro. Frena su caminar y de repente pasa un auto a mucha velocidad justo por esa calle. Entonces, esas cosas pueden pasar. Y eso también se lo tenemos que agradecer al mundo de los sueños, porque eso precisamente viene desde allí. Entonces, el soñar tiene su lenguaje, pero se nos hace mucho más comprensible en tanto y en cuanto la intensidad del mensaje que tenemos que captar nos tiene que llegar sí o sí de alguna forma. Entonces eso pasa desde el mundo de los sueños hacia aquí. O sea que podemos decir que hay tipos de sueños. No podemos Hay negar que hay tipos, sueños que a los que llamamos premonitorios, ¿no? Que algunas sí. veces te envían mensajes que no sabes quién te los envía, pero que los recibes por alguna razón bueno, no sé, normalmente cuando yo recibo ese tipo de mensajes actúo por cualquier cosa, ¿no? Hay Ujú, veces que sí queremos que se hagan realidad nuestros sueños y hay veces que no queremos que se hagan realidad. mm. Entonces, ¿podríamos clasificar ahora mismo más o menos los tipos de sueños que podemos tener o no? Podríamos decir, ¿no? Que, bueno, los sueños hay, por ejemplo, a ver, hay sueños eh, vívidos, ¿no? Una de las palabras, digamos, que podríamos poner es el sueño vívido. Vívido porque es muy, muy, muy real. No solamente tiene imagen, también puede tener otro tipo de percepción. Percepción táctil, por ejemplo, ¿no? Soñamos que estamos abrazando a alguien, es muy real. Eh, una percepción de sonido en el sueño, puede ser. Una percepción hasta de un aroma desconocido en el sueño o en la meditación, puede ser. Entonces eso es un sueño vívido. Algunos podrían llegar a decir sueños espirituales, ¿no? Entre comillas también, porque bueno, lo que tenga que venirnos desde el mundo espiritual tiene tanta intensidad, tiene tanta realidad bueno, sueño espiritual, ¿no? Después, bueno, los sueños comunes, los sueños de todos los días, los sueños donde se nos están mezclando eh, imágenes que provienen del mundo del pensamiento, y después, bueno, sueños que tengan que ver con estados febriles, sueños que tengan que ver con, supongamos, una indigestión, donde ahí también se mezcla mucho. Entonces, cuando uno está soñando, uno tendría que ver qué tan ordenada está la imagen, porque cuanto más ordenada esté la imagen, más alto es el contenido, ¿no? Más elevado es ese contenido que nos está llegando. Y cuanto más desordenado esté, y bueno, uno podría llegar hasta no considerarlo. Ahora, el que quiera incursionar por el mundo de los sueños, una buena idea sería tener una pequeña libretita, una pequeña bitácora, ¿no? Algo donde uno pueda escribirse, por ejemplo, algo así, donde uno pueda escribirse todos los días cuando se despierta qué es lo que soñó, y de esa manera se estimula mucho
una memoria para el soñar. Entonces, de esa forma, uno podría llegar a ser como una especie de autoanálisis, ¿no? De camino de autoconocimiento, simplemente por ir por el mundo de los sueños, por ejemplo. Mm. Bueno, entonces podemos decir que nosotros al dormir eh, accedemos al mundo espiritual, pero no necesariamente accedemos al mundo espiritual, ¿o sí? Porque bueno, como decías, si a lo mejor me cené 20 tacos y una torta de jamón, pues igual, y lo que sueño no es de un mensaje espiritual, por así decirlo, ¿no? A lo mejor lo que sueño es que no sé cómo explicar esa parte. Ujú. Bien, bueno, el mundo espiritual está con nosotros. Nosotros somos habitantes de dos mundos. Tenemos los pies en la tierra, por supuesto, y somos habitantes de este mundo, sí, pero hay una imagen muy linda que una vez escuché de un antropósofo que dijo, el ser humano tiene los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Y si ustedes lo ven, es un poco así. Una parte de uno está por debajo del horizonte y otra parte está por arriba. Entonces, eh, todo es experiencia espiritual. Si está ordenado, bueno, es como más claramente nos llega desde el mundo espiritual. Y si la imagen no está ordenada, bueno, no es tan así, pero bueno, será en todo caso una espiritualidad más baja, pero pertenece también al mundo espiritual. Y el momento del dormir, y esto lo podemos ver porque está descrito dentro de la antroposofía y por el propio Rudolf Steiner, el momento de dormir, nosotros nos desprendemos un poquitito del cuerpo. Digo así porque no nos desprendemos del todo. O sea, desprenderse del todo significa dejar el cuerpo ya y, bueno, terminar la vida. Pero si ustedes ven, por ejemplo, eh, lo astral, ¿no? Toda nuestra esencia que tenga que ver con lo astral y el yo, bueno, eso se desprende un poco, se eleva un poco por encima del cuerpo, donde en el cuerpo queda la parte del cuerpo físico y lo etérico. O sea, nosotros tenemos estas cuatro instancias, estas cuatro esencias que nos componen. El momento del dormir es eso, separación entre lo astral yoico por un lado, y lo etérico y el físico por el otro. En esa frontera entre lo astral y lo etérico, en esa frontera justamente se inscribe los sueños. El momento del soñar es un momento que, si ustedes se recuerdan, por ejemplo, un sueño seguramente se lo habrán recordado porque en el momento que se estaban despertando sonó el despertador. Entonces, de la imagen que tenían ahí, seguro que se la van a acordar. Claro, porque es el momento que uno vuelve de ese mundo, espiritual, por supuesto, pero netamente espiritual, que es el momento del dormir. Y entonces, cuando uno vuelve con su yo astral y toca su etérico y vuelve a su cuerpo, ahí hay una instancia en imagen que es el sueño. El sueño es como una especie de síntesis, ultrasíntesis de muchas cosas que a uno le están pasando. Y tanto es así que, por ejemplo, dentro de la homeopatía mismo, tenemos un libro que se llama Repertorio de Síntomas, y uno de los capítulos más importantes dentro de lo mental es el capítulo de los sueños. Entonces tenemos un capítulo de sueños, y ahí vemos el tipo de sueño que nos refiere cada persona. Eh, entonces esto es muy, pero muy importante, ¿sí? Entonces considerarlo hace que, bueno, uno pueda ahondar y encontrar mucho material. Entonces tenemos que ser conscientes de nuestros sueños, ¿no? O sea, no tomarlos a la ligera, como tú decías, llevar una libreta, Ujú. empezar a conectar con a lo mejor el mensaje que has recibido y lo que has soñado, porque igual y hay un sueño que se repite en tu vida que te trae un mensaje a la realidad que si tú eres observador, pues podrás ya saber qué te está avisando, ¿no? O qué te está diciendo. Exacto. Nosotros tomamos muy en cuenta lo que se reitera, ¿no? Por ejemplo, no sé, soñar con una planta encima de una mesa.
y al día siguiente otra vez, y la semana siguiente otra vez. Bueno, hay que tomar en cuenta eso, anotarlo y este, fijarse, porque muchas veces el sueño lo que está mostrando es un proceso anímico, un cambio anímico, algo que viene hacia la superficie de la conciencia, porque nuestra conciencia está por encima de un horizonte, digamos. Todo lo que vemos es lo que salió de esta superficie. Los Mm. sueños están por debajo de esa superficie. O en todo caso, es una especie de reflejo que viene desde una profundidad. Ese es el soñar. Entonces, todo eso que se reitera, y bueno, por algo se está reiterando. Entonces, como la imagen está insistente, y vuelve una y otra vez, bueno, hay que tomarla en cuenta y hay que Claro, ver qué quiere decir eso. porque algunas veces como que parece que el mensaje está oculto entre imágenes que son simbólicas que tú tienes que descifrar, porque, o sea, es como si tú recibes un mensaje que solamente tú puedes decodificar. Y entonces hay que ser muy observadores en ese sentido, ¿no? El sueño siempre tiene esa característica, ¿no? De tener, el soñar, por supuesto, esa característica de tener todo como oculto, es así. Pero bueno, hay una forma, ¿no? Hay una forma que yo diría que no es demasiado, es un camino que es más un sendero que un camino. Es más un sendero así muy, como muy finito, muy delicado, ¿no? Como para poder acceder al lenguaje de los sueños. No es una autopista, ¿no? Entonces, si uno va con mucha delicadeza y lo investiga, bueno, probablemente se pueda sorprender de todo lo que quiere decir, lo que nos viene a decir el mundo de los sueños. Por ejemplo, yo acá voy a dar un ejemplo. Cuando yo era muy pequeño, una vez mi madre me decía, uy, anoche he soñado con el mar, así que tenemos que tener cuidado porque el mar estaba un poco bravo, habría que ver qué es lo que va a pasar esta semana. Y en esa semana alguno, en mi caso o alguno de mis hermanos, alguien por ahí hacía alguna fiebre, algo. Entonces, para ella, ese tipo de imagen, digamos, del mar embravecido, significaba ni más ni menos que, bueno, eso, que podía haber una enfermedad. Y se le cumplía todos los años que vivió. Siempre se le cumplió ese sueño. Así que, y justamente se reiteraba. Entonces, ese tipo de cosas es justamente lo que tenemos que tener en cuenta. Si alguno de los que nos está escuchando pasa por circunstancias parecidas, bueno, anotarlo, ver, quizás profundizar, meditar y bueno, y si no, hasta consultar, porque la propia psicología utiliza como uno de los métodos para acceder al inconsciente eh, el lenguaje de los sueños. Mm. Se accede al inconsciente bajo hipnosis, se accede al inconsciente bajo ciertas respuestas no verbales que cualquier persona puede tener en el momento que uno está hablando. Y se accede también a través de los sueños y las imaginaciones. Entonces, todo este tipo de cuestiones es importante verlas, ¿no? Ujú. El más famoso, bueno, uno de los más famosos psicoanalistas, ¿no? Carl Gustav Jung, que él mismo en uno de sus libros escribe cómo antes de la Primera Guerra Mundial él soñaba, ¿no? Gente con sangre y montañas de gente muerta y todo eso que al final fue un mensaje que él recibió, yo no sé si llamarlo de los ángeles, de sus maestros, de sus guías espirituales. eh, y al final él no entendió el mensaje, él de hecho pensaba que tenía un problema ahí en el consciente, subconsciente, o sea, y resultó que era en realidad un mensaje que le llegaba de algo que iba a ocurrir a la Ujú. humanidad. Y eso me parece tan importante resaltarlo porque hay un montón de gente que no, o sea, que cuando yo llego y les cuento, mira, soñé esto y pasó, te dicen, no, pero es que eso no es real, eso no existe, ¿no? Eso, Bueno,
No es real para el que te lo está diciendo. Ya, Y es muy real para ti. claro. Es muy real para ti, ¿no? O sea, el parámetro de que es muy interesante esto, ¿no? Eh, Uno podría plantearse ya un tanto más filosóficamente, ¿qué es lo que es real y lo que no es real? ¿No? O hasta dónde, o a punto de partida de qué uno puede decir, aquí estamos en la realidad y aquí pareciera que no. Entonces, para la persona que no accede, todo es fantasía, todo es irreal. Pero la persona que accede y encima se le cumple, bueno, es más que real, es más que real. Claro. Eh, Muchas veces he leído, aquí hay un autor, Paulo Coelho, que ha dicho que cuando uno quiere mucho algo y lo sueña y lo quiere y lo piensa y lo enuncia y lo imagina y lo pone en imagen y lo persiste, él dice que el universo entero conspira para que eso se cumpla. Ujú, Así es que bueno, vaya si tienen poder los sueños, no solamente los que nos vienen, sino también los que podríamos llegar a crear. Crear incluso estando despiertos, porque esa sería la otra, ¿no? ¿Y de qué forma? Bueno, cuando uno comienza a meditar y cierra los ojos y toma una inspiración profunda y se va como relajando, algunas veces habremos escuchado la palabra visualizar. ujú, Entonces decimos, a ver, visualicemos una playa hermosa con una palmera, con la arena que está haciendo una, bueno, no sé, una duna a un costadito nuestro y que el mar está calmo y que es turquesa y todo lo demás. Lo estamos visualizando. El momento que yo lo digo, cada uno ya se hizo la imagen. ujú, Y es como que en menos de un minuto, en 15 segundos estuvimos todos soñando. ujú, Eso. Y de la misma manera, durmiendo, bueno, todo esto aparece directamente en imagen. ujú. Es así. Esa es otra forma. Claro, pero además cada uno vio lo que conoce, ¿no? Porque a lo mejor yo me imaginaba una playa en Cancún y otro se imaginaba una playa en Grecia y otro se imaginaba una playa en Italia. Y cada uno tiene, pues, lo que... Sí, claro. Porque justamente, y esto es muy lindo, muy interesante, ¿no? Desde la antroposofía lo hemos visto y lo decimos, que las imágenes que cada uno se hace están construidas por una sustancia yoica, o sea, el yo de cada uno le da un poquito de sí para armar esa imagen. Ujú, claro. Por ejemplo, ese cuadro tan bonito que tienes tú ahí, atrás tuyo, ahí, eso es una hermosa donación del yo de la persona que lo ha pintado, pero ahí está plasmado. Ahora, cuando uno lo recorre y ve los colores y ve las formas, bueno, vuelve un poquito al movimiento eh, que cada uno le parece que puede llegar a ser. Ujú, No exactamente el mismo movimiento que la persona que plasmó ese cuadro, ¿no? claro. Entonces, sí, los sueños están hechos ni más ni menos que de nosotros mismos, así que somos sueño. Esa frase, la vida es sueño, ¿no? Frase que después fue título de un libro, o es título de un libro. Entonces, eso tenía mucho que ver también. Y uno ve, por ejemplo, en esa literatura, tanta analogía entre el soñar y el vivir despierto, ¿no? Y como decías al principio, el momento que uno se despierta no es como uno enciende una luz y ya está despierto, sino que gradualmente uno se va despertando y decimos que un poco antes del mediodía ya estamos completamente despiertos. Pero al despertarnos, todavía viven en nosotros muchas imágenes que quizás no las vemos tan claras, pero sí están cohabitando esos primeros momentos porque bueno, son las primeras horas del día donde uno no está del todo despierto, porque todavía está como ensoñado o ensoñando, ¿no? Claro, cuando te despiertas muy temprano por la mañana y sientes que todavía no baja todo,
todo lo que eres, ¿no? Como que estás así. Claro, tienes que darte tu tiempo para que te baje bien, bien, bien la esencia que eres, ¿sí? Si Claro, no, bueno, parece como que, bueno, no sé, hay como un cansancio, hay algo que se le parece todavía a lo que habías hecho, que era dormir hasta ese momento, claro, como que ¿sí? no eres tú. Y Claro. bueno, también ahora que estás mencionando todo esto, me estoy imaginando como que el sueño y la realidad son como parte de una trenza, ¿no? Por así llamarlo, donde se entrelazan, porque muchas veces sueñas cosas que viste antes de dormir o que escuchaste antes de dormir, y muchas veces ocurren cosas en tu realidad que soñaste. O sea que es un poco una relación ahí mágica y especial entre la realidad y el sueño. Y como bien dices, imagínate que antes de dormir nos preparáramos, ¿no? O sea, que hiciéramos un ritual, algo antes de irnos a la cama. Incluso a veces hasta podrías pedir mensajes. A lo mejor quieres saber qué hacer tomar una decisión, ¿no? Entonces a lo mejor igual y podría ser que tú te concentras y pides, ¿no? Para que en ese sueño pues recibas la respuesta. Ujú. Y, y también puede ser que al despertar hagas otra especie de ritual o te conectes contigo para que lo que quieras que ocurra en tu día, ¿no? Sí. Ahora, lo primero que quizás habría que ver a lo que me estás diciendo es que uno puede soñar con algo que ya pasó, es cierto, porque el contenido del día queda un tanto desordenado y cuando uno se va a dormir, las imágenes de lo que pasó, si son fuertes, se convierten así como en un sueño intenso y lo sueña. Pero también uno puede soñar cosas que están por pasar. Entonces, quizás uno se podría preguntar, ¿cómo se hace? ¿No? ¿Cómo es que algo que está por pasar nos viene en imagen, pasa primero en la imagen del sueño y después pasa en la vida cotidiana? ¿Cómo es esto? ¿No? Es medio un poco extraño. Y lo que habría que ver aquí es que todos también cohabitamos dos tiempos. Espero no complicarles mucho la tarde, la mañana o la noche a los que nos están escuchando. Pero bueno, cohabitamos dos tiempos. Un tiempo donde, bueno, todo es más simple, todo está puesto en línea. A ver, estamos mirando la línea de tiempo de este video, comienza en tal momento, terminará. Bueno, eso es línea, pero hay un tiempo, que algunos le dicen el tiempo del no tiempo, o el tiempo no lineal, y ese tiempo es eternidad. Ese tiempo es conjunto de pasado, de presente y de futuro. Nosotros somos seres temporarios, temporales, dotados de una esencia eterna. Así como caminamos por la tierra y somos habitantes de este mundo y tenemos una línea de tiempo que es la vida de cada uno, también llevamos una esencia eterna, ¿no? Entonces, en esta eternidad, ahí las cosas ya están pasando. Las cosas que pasaron siguen pasando. Las cosas que están pasando ahora están pasando en esa esencia eterna. Pero las cosas que van a pasar dentro de unas horas, la semana próxima, el mes próximo, dentro de 20 años, ya están pasando también en esa esencia eterna. Pasan. Entonces, eh, si eso es intenso, como yo decía al principio, y tiene algo, un mensaje muy importante para decirnos, va a venir desde una especie de futuro, que es futuro para el pensamiento lineal, es futuro, va a venir desde allí y se nos va a aparecer. Y eso es justamente la persona, bueno, ya dije el caso de mi madre, pero bueno, la persona que ha tenido, tú misma, que ha tenido una premonición en forma de sueño y el sueño se le cumplió. Se le cumplió. ¿Y cómo hizo? Y porque justamente en ese tiempo, no tiempo, las cosas están pasando. Y es muy importante eso también. ¿Por qué? Porque también nos pone en una instancia, yo diría,
que si uno quisiera considerarlo en profundidad, uno tendría que asumir la propia responsabilidad de cada uno de sus actos en la vida y saber que si uno va por su mejor buena intención, por lo bueno, por lo bello, por lo verdadero, por todo, bueno, eso lo está pasando desde su propia línea de tiempo hacia su nube eterna, que es también esencia de cada uno. Pero si uno por ahí está equivocándose en algo, también lo manda allí. ¿Y cómo se hace después para deshacer eso, ¿no? Algo mal, eh, algo desordenado, vamos a ponerlo así, ni bien ni mal. Lo que está muy desordenado. A veces es muy difícil de ordenar. Ujú. Y entonces, nosotros somos ordenadores en la línea del tiempo de esencias eternas que cada uno lleva. Somos ordenadores. Cada momento de la vida de cada uno es una hermosa oportunidad de orden, dentro de mucho desorden, porque si no, es lo, digamos, fuera de nosotros, pareciera ser como que todo está como incomprensible. Como incomprensible puede ser la profundidad de una secuencia de imágenes, de sueños que no se puedan entender. Pero eh, esta, esta instancia en la cual uno puede considerar la imagen del caos versus la imagen del orden, es muy importante, porque eh, hasta incluso nos podría llegar a llevar al momento de decir, bueno, a ver, ¿qué palabra usamos? ¿Por qué la usamos? ¿Por qué pronunciamos esta palabra mejor que esta otra? Porque es así. Los orientales le dicen, la energía le sigue al pensamiento, y bueno, justamente también a la palabra. Y en eso, energía, que no nos gusta mucho hablar en antroposofía, decimos, bueno, la fuerza o la imagen queda y en algún momento llega. Y eso es lo que se ve en el sueño. Mm. Allá ahora también hay cosas que nos ocurren cuando vamos a dormir o mientras dormimos que son más bien físicas, o sea que me gustaría que nos ayudaras a entender, porque siempre cuentan la típica que estás durmiendo y de repente sientes que te caes y despiertas, ¿no? Eso es porque algo te estaba pasando en el cuerpo, ¿no? ¿Cuál es la Ahora, razón? ahora cuando lo digas ya, bueno, ya se nos va a ir el misterio de eso, de caerse. Sí, es literal, ¿eh? A mí me gustaría poner literal esto de caerse, ¿no? No sé, a muchos les ha pasado. A mí me ha pasado, por ejemplo. Alguna vez, saliendo muy rápido de mi sueño, yo sentía que me caía directamente. ¿Y de dónde me caía? En mí. Ahora les voy a decir un ejemplo simple. Yo, cardiólogo, médico de guardia, me fui a dormir después de trabajar mucho tiempo, supongamos tipo 2 de la mañana, y a las 4:30 de la mañana alguien toca a mi puerta porque, bueno, hay una urgencia, hay que ir a atender a alguien, y de repente yo sentir que me caigo, porque yo estoy durmiendo, estoy soñando, estoy a cierta altura, he salido de mi cuerpo, y el momento que golpean la puerta, bueno, me he caído, ¿no? Entonces uno, no sé, me ha pasado de despertarme muy sobresaltado. Hay personas que lo tienen esto muy cotidianamente, y esto, bueno, por supuesto, dentro de la medicina antroposófica y homeopática se trata como para sanar un poco semejante entrada, porque si ya uno tiene tantos sobresaltos en la vida cotidiana, imaginemos sobresaltarse cada vez que uno se tiene que despertar. Pero pasa algo físico, porque lo físico es, como yo decía antes, que si el astral y el yo están elevados del cuerpo a cierta altura, el momento de despertarse tiene que ser gradual, porque si no, uno tiene la sensación que verdaderamente se cae. Eh, Esto está descrito por Rudolf Steiner, no me acuerdo ahora en qué lugar, pero bueno, él era y es un gran iniciado y ha tenido mucha percepción
y muy profunda de todo esto, pero él, por ejemplo, en algún momento se ha puesto a contemplar a alguna persona que estaba durmiendo y de repente él veía como una especie de, como una nube violeta o como un color que salía del cuerpo y quedaba cerca del techo de la habitación. Ujú. Y ahí quedaba toda la noche, hasta el momento de despertarse, y él lo vio. Entonces, eh, después ese es el otro punto. Uno tiene cierta conciencia corporal, digamos, de lo que es desde aquí hasta aquí, bueno, son 10 centímetros. Ahora, fuera del cuerpo, desde aquí hasta aquí, capaz que no son 10 centímetros, capaz que son 2 metros o 3. Entonces, bajar de 1 metro significa casi literalmente, y hablando de lo que habías dicho físicamente, casi como entrar en un precipicio hasta que uno se despierta. Y digamos, esta cuestión así fenoménica, yo la he escuchado muy, muy frecuentemente, sí, esto de caerse. Ujú. Hay gente que ha experimentado incluso, bueno, a mí me pasó en un accidente automovilístico, verme desde arriba, ¿no? O sea, es como si el alma dijera, suelto el cuerpo por cualquier cosa que pueda pasar. Y también hay gente que dice que cuando está durmiendo, o sea, que ya se quedaron dormidos, se ven desde arriba cómo están durmiendo. O gente que está en estado de coma y que dicen que ven desde arriba la habitación y ven la gente que llega, ¿no? Que eso es impresionante, bueno, que igual y no tiene mucho que ver con el sueño, pero es algo que ocurre. Entonces, bueno, que probablemente ahora que lo acabas de explicar tú, ¿no? Que tiene que ver con que cuando dormimos, pues yo no sé si lo visualizo tanto como que mi alma sale y viaja por el cielo, sino como que mi alma está aquí, ¿no? Y sube, o sea, sube por aquí, por mi cabeza. Ujú, Entonces, todo ese trayecto, y lo explico así porque yo lo he visto en meditaciones. ujú. Algunas veces estoy meditando y siento que me voy por un tubo. Entonces, despierto porque me da miedo. Ajá. Llegas hasta ahí y te despiertas, perfecto, bien. Bueno, sí, sí, claro. ¿Y entonces qué pasa? No, bueno, entonces ya despierto y ya no me fui, porque no sé a dónde iba, entonces mejor me quedo. Bueno, a ver, es muy, muy buena tu apreciación, por eso quería ver hasta dónde llegabas. El punto es este. Cuando uno tiene, ya sea meditando, ya sea soñando o lo que sea, cierto resquemor o temor, ¿no? Eso ya es una situación límite. Entonces, ¿por qué? Porque si uno sigue, probablemente no esté preparado, y esto pasa y es real, para ver, por ejemplo, qué pasa más allá de ese túnel, ¿no? Si tú te ves por el túnel, te estás elevando y estás cada vez más alta y el túnel se va alargando y ya resulta ser que después no es lineal, sino que el túnel pareciera ser un tanto laberíntico y del otro lado estabas tú, pero como era tan laberíntico ya te pierdes, como, como los trazos que tienes allí atrás. Yo estoy mirando ahí, me inspiran esos. Bueno, y ya, entonces ya no te ves. ¿Y qué pasa acá? Y ahí, bueno, justamente ese temor hace que regreses, ¿sí? Eso que tú cuentas, bueno, en mi caso yo lo he visto como médico cardiólogo, porque yo trabajaba en quirófanos, ¿no? Yo trabajaba a la par de los médicos anestesistas, y ellos, los anestesiólogos, seguramente han tenido y tienen muchas experiencias para contar, pero hay casos donde según la dosis de anestesia, no han regulado bien esto de la salida del cuerpo, ¿no? Esto de elevarse y demás. Y después la persona resulta que se vio desde arriba, desde la lámpara, digamos, de la sala de operaciones, vio cómo lo estaban operando, hasta escuchó lo que estaban hablando los cirujanos, hasta escuchó los chistes o lo que sea, y cuando volvió vino y contó todo textual, y la gente se agarraba la cabeza, los cirujanos o los anestesiólogos. Yo lo he visto en un caso. Entonces, sí, también puede pasar. Y en el momento de un accidente o perder el conocimiento, ¿no? Porque en un accidente probablemente si hay golpe fuerte, conmoción
cerebral o golpeas tu cabeza y demás, puede ser que te veas. Y eso es, bueno, sí, te estás saliendo del cuerpo, estás ahí en un momento, eh, yo diría un momento casi frontera, ¿no? Bueno, donde una de esas o se regresa o no se regresa. Tú te lo acuerdas porque, por supuesto, después de ese golpe y demás, seguiste tu vida. Pero si no, bueno, eso hubiera sido el comienzo de tu salida, quizás. No se sabe, ¿no? No sé qué tan fuerte fue el golpe, probablemente sí. Y bueno, qué otro detalle por ahí puede haber, que seguramente mucho más. Pero es claro, o sea, eso es muy, muy claro. Esto de verse es clarísimo. Y algunas personas, por ejemplo, yo he escuchado el caso de algunas personas que meditando salen como en espiral, ¿no? Van en una manera circular y ya eso mismo les asusta y les dice, bueno, ok, hasta aquí estamos. Yo no quiero incursionar más en la meditación, muchas gracias. Está bien, si yo pagué tanta cantidad de clases, tome, acá está su dinero, le agradezco mucho al facilitador y demás, y no meditan más. ¿Por qué? Porque se encontraron con eso. Entonces, acá, digamos, bueno, vamos a ponerlo así, lo sano es no tener tanta conciencia de todo lo que no podemos comprender en este momento, y sí poner todo en lineal desde la mañana hasta la noche, en cada uno de los días de todos. Porque si no, sería como muy difícil, ¿sabes? Ujú. Eh, Suponte, ¿no? Yo estoy conduciendo mi vehículo y de repente, bueno, ahora les puedo contar algunas imágenes de las que he visto, pero bueno, sí, esta, la voy a contar. Por ejemplo, yendo desde aquí, desde Buenos Aires, hacia el oeste, hacia las montañas, hay más o menos unas 10 horas de manejo, ¿no? Hacia Mendoza. Entonces, y bueno, son muchas horas manejando. En algún momento, y esto me ha pasado incluso hasta de noche, en algún momento, uno va ahí con el vehículo y de repente la imagen de, no sé, de un animal que se cruzó por la ruta, Ujú. o la imagen, hasta me ha pasado, la imagen de alguien, y de repente mirar así, no había nadie, pero sin embargo la imagen estaba ahí, ¿no? Si uno tuviera tanta cantidad de imágenes, no podrían hacer nada. ¿Cómo se puede conducir un vehículo si uno se la pasa viendo imágenes que no tienen que ver precisamente con la ruta que uno tiene que seguir, ¿no? Entonces, lo sano es precisamente tener olvido de todo eso, no tener tanta conciencia, y si la cuestión queda como muy abierta, porque aquí podríamos decir también que algunas personas incurren en sustancias alucinógenas o sustancias que les llevan y les ponen, digamos, muy, muy rápidamente en situación de sueño o de imagen incomprensible, bueno, y después en la vida cotidiana no se pueden desprender. Ahí en esos casos es como que han quedado abiertos ciertos ventanales hacia el mundo espiritual que no se pueden cerrar tan fácil. Ujú. Y ahí hay que ir con alguna sustancia, con alguna medicación, ayudar bueno, a que se pueda tener lo que algunos llaman desde lo oriental el velo, ¿no? Hay un velo que cubre todas las imágenes que no podemos comprender de lo que tendríamos que comprender que es lo que está pasando acá. Entonces, bueno, velar un poco eso para que todo aquello no perturbe la vida cotidiana, Ujú. ni más ni menos. Oye, y bueno, ahora que hablábamos de lo físico que ocurre cuando duermes, también otra cosa que normalmente nos pasa es que estamos durmiendo y de pronto como que estamos despiertos, nos queremos mover y no podemos, ¿no? Entonces hay mucha Sí, gente que dice, bueno, en México, dice mucha gente que es que se te subió el muerto y te está abrazando y no te deja moverte, ¿no?
Y hay una explicación, ¿no? Física de lo que está ocurriendo, porque claro, el cuerpo cuando vas a dormir se prepara. Entonces me gustaría que nos explicaras qué es lo que ocurre para que la gente pues no se asuste. Ujú. Bien. Eh, bueno, hay una manera muy, este, ¿cómo podríamos decir? Como muy poco común, que es esto de despertarse mientras uno duerme. Despertarse mientras uno duerme es, uno está durmiendo, ¿no? Una de esas por ahí está soñando, pero se despierta dentro del sueño. Tiene cierta idea de su propio cuerpo en el sueño. Eh, pero ¿cómo se va a mover si está durmiendo? Entonces, tiene conciencia de su pierna, de su brazo, de su cabeza, quiere hacer, quiere moverse, quiere levantarse y no puede, porque precisamente para que uno pueda moverse, tiene que estar el yo, el etérico, el astral y el cuerpo físico, los cuatro para que yo pueda mover mi mano. Si yo acá tengo físico y etérico, pero el astral, que es el que tiene que hacer el movimiento, está acá arriba, yo no voy a poder mover, voy a pensar que quiero mover mi mano y no puedo. Y me puedo llegar a desesperar, Sí, claro. porque ya que lo dices, lo puedo decir, de pequeño pasé por ese momento, en algún momento, yo, bueno, tenía muchas imágenes, ¿no? Eso sería para muchos capítulos que yo les vaya a contar todas las cosas que he visto, pero bueno, me ha pasado, sí, de pequeño de querer despertarme, ¿no? O gritar en el medio del sueño y que no me salga la voz, Ujú. no me salía, o me quería ir de una circunstancia hasta de peligro en el sueño y no me podía mover. Tremendo, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es porque hay un momento donde en este momento frontera o interjuego astral etérico, no está del todo separado, sino que hay como unos pequeños hilitos de conciencia que hacen que, bueno, uno tenga una especie de conciencia de cuerpo allí, cuando no tendría que tenerla y no se puede mover porque no tiene cuerpo, ni más ni menos. En el momento de dormir, profundo o no tan profundo, cuerpo no tenemos. Eh, a mí me ha pasado algo muy, lo voy a decir, muy, muy profundo. Y me pasó en México, ¿eh? Yo creo que te lo he contado, si no lo voy a contar ahora, En la total, época no. lo cuento. Nos hemos ido a un temazcal. Los temazcales, estos lugares tan especiales, donde creo que los mayas se preparaban antes de ir a la guerra. Eso nos han dicho, no sé, se ponían todos adentro de como una especie de iglú, pero que en realidad es un horno, porque bueno, van poniendo piedras calientes, piedras, ¿no? Calientes allí. Y bueno, va aumentando la temperatura, entonces el chamán o el facilitador, el chamán, les va diciendo a las personas, nos fue diciendo, bueno, hasta cierto momento el que quiera salir aplaude, abrimos la puertita y sale, ¿no? Pero va a haber un momento en el medio del ritual donde no, aunque aplaudan, yo no voy a poder interrumpir el ritual, va a tener que seguir. Así que bueno, yo me acuerdo que éramos, no sé, seríamos 30, 28, era grande el temazcal, muy grande. Y bueno, alguno habrá aplaudido y yo sé que alguno se levantó y se fue. Pero bueno, llegó un momento que cerraron la puerta, comenzó la instancia ritual y, y yo me acuerdo que en un momento dado, a pesar de haber poca luz, porque la única luz que había ahí era el fuego que salía de todas estas piedras que estaban como... parecía que estaban incendiando piedras, porque eran piedras muy rojas, muy, muy al rojo vivo. Y en un momento dado, bueno, pronuncian ciertas palabras que yo no podría saber cuáles son, porque es como que si fuera otro idioma. Y en un momento dado, a todos los que estábamos allí en círculo nos hacen gritar. Mm. En el momento que nos hacen gritar, eh, yo creo que, bueno, me debo
debo haber abandonado un poco el cuerpo, porque en ese momento lo que yo vi fue violeta. Yo sentía que flotaba y yo era una nube violeta. Yo era eso, violeta. El final fue cuando el chamán nos tiró, a cada uno nos arrojó un té frío, ¿no? Entonces, bueno, ya después terminó digamos, el ritual y de allí salimos y nos sumergió en un río que pasaba por ahí cerca que parecía que estaba congelado. Claro, ahí adentro hacía, no sé, 60, 70 grados y el río que pasaba estaría a temperatura normal, pero a nosotros nos parecía eso. Bueno, pero lo que quiero decir es que si yo me hubiese quedado con la imagen de ese color violeta, de no tener cuerpo y demás, yo diría que yo ahí ni me desesperé ni nada, pero si yo me quería mover ahí arriba, seguramente no podía. Y eso se parece un poco a lo que tú cuentas, pero no en un momento de dormir o de soñar, sino directamente de una experiencia en un temazcal. Que Mm. además, bueno, para el que lo pueda soportar o tolerar, yo se lo recomendaría porque es muy profundo, ¿no? Es muy, muy profundo todo lo que se moviliza en ese lugar, en ese momento. Ujú. Bueno, pues sin duda el tema de los sueños es un tema extenso porque además está el que es sonámbulo, ¿no? Por ejemplo, o el que, no sé, o sea, gente que está durmiendo y no para de hablar, bla, 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 o sea, que eso también es muy extraño, Habla. ¿no? O el que habla otro idioma, durmiendo, Sí. habla otro idioma. O bueno, el que no para de moverse, o el que está, digamos, como en pelea, o siempre soñando que lo persiguen. En fin, es un capítulo el de los sueños muy, muy grande, muy, muy grande. Pero yo diría que a la vez es muy rico, ¿no? Porque esta frontera, que es el soñar, eh, yo creo que como una especie de pantalla muy, muy grande donde allí se puede proyectar mucho, ya sea de lo que está pasando, ya sea de lo que ha pasado, ya sea de lo que podría pasar y en todo caso de la esencia misma de cada uno de nosotros, de nuestra propia profundidad, ¿no? Yo creo que podríamos agradecerle a cada uno de los sueños que hemos tenido y que tendremos o que tenemos eh, esta, este mensaje que nos quiere traer. Pero que no desesperemos por el mensaje, porque como tú has dicho en un momento antes, cuando uno tenga una pregunta importante para hacerse, uno podría llevarlo al mundo de los sueños, pero a la vez que uno lo lleva al mundo de los sueños, eh, no ponerle plazo. O sea, no decir, mañana me voy a despertar con la respuesta. Claro. Un día de estos me voy a despertar con la respuesta. Y agradezco porque ya me está llegando esa respuesta. Y el día menos pensado, ese día a la mañana aparece como el sol que nace por el horizonte, la respuesta inmensa. Era eso lo que tenía que hacer. Listo. Y cuando no queda duda, por ahí vamos. Claro. Y bueno, tener en mente que los sueños son algo muy especial, que no los tomemos así como a la ligera, porque de verdad que son muy importantes para nuestra vida. Y de hecho algunas personas hacen una especie de rituales para que tú, si no eres capaz de recordar lo que has soñado, ¿no? Hay gente que dice que si hueles clavo al despertar, clavo de cocina, pues a lo mejor puedes traer a ti tus sueños y como dices, escribirlos en el diario, ¿no? Lo que Ujú. te puedas acordar. Y no sé, al menos para mí es un tema muy especial. O sea, los sueños me parecen muy importantes para mi vida. Algunos usan lo que se llaman los atrapasueños, no sé si los has visto. Mm. Son muy particulares, ¿no? Y vienen como con plumas. Y algunos son muy pequeños y otros son bastante grandes y se los ponen encima en la habitación. Y eso mismo induce al soñar. Ahora, no te podría decir, te podría investigar un poco, no te podría decir cuál es si es que hubiera, ¿no? El motivo por el cual eso induce o facilita que uno pudiera soñar, ¿no?
De hecho, creo que también se usa para inducir al sueño, al dormir, te produce sueño. Pero una interferencia muy importante para soñar, en realidad interferencia para no tener, porque si la tienes no vas a poder soñar. Una sería pensar mucho. Eres una persona muy pensante y tienes que resolver cosas donde la vida te exige pensar muchísimo, demasiado. Bueno, no solamente no vas a soñar, sino que capaz que puedes pasar por insomnio, o sea, no dormir. Ujú. Y la otra cosa, que poco aconsejable para la persona que quiera incursionar por el mundo de los sueños, es el alcohol. Cuanto más alcohol uno tome, más lejos va a estar de la imagen, porque eso produce en algún momento un sueño profundo, un dormirse, ¿no? Cuando uno ya se pasó de copas, digamos, pero sin imagen, ya no hay imagen. Entonces uno como que aleja esta posibilidad. Entonces cuanto uno menos alcohol ingiera, tendrá mejor o mayor vida imaginativa, que es importante tenerla, es muy importante. Bueno, pues ha sido un tema muy interesante. Te agradezco muchísimo el que hayas compartido con nosotros pues esto y da para mucho, o sea, da para muchos programas y para mucho tiempo, Lo que porque quieran. los sueños son un mundo interminable, infinito. Ujú. Justamente, un infinito hecho realidad. Así que bueno, muchísimas gracias, Caro, y muchas gracias a todos. Gracias a Palabras de Rudolf Steiner. Y bueno, y hasta siempre. Encantado de estar aquí. Gracias. Gracias.